hace unas semanas estamos viendo estamos abordando cómo sería, en cierta forma, vivir lleno del Espíritu Santo, básicamente. Nico dijo algo tan evidente para todos los creyentes, pero a su vez tan complejo, que me llamó la atención. Y confieso que nunca me había detenido a pensar seriamente en la implicación que eso tiene. Y un poco la idea de hoy será cómo logramos manifestar al mundo que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero además de eso, pensemos en la simple idea, que esto fue lo que más llamó mi atención, ¿cómo le explicamos al mundo de que Dios habita en nosotros? Piensen un minuto, digan, si yo le golpease la puerta a mi vecino y le dijese, ¿sabes que Dios vive en mí? ¿Qué pensaría? Quizás por respeto y entendiendo nuestro contexto religioso, quizás lo asuma de una forma filosófica, abstracta, como bueno, sí, Dios vive en mí porque tengo su palabra. Pero la realidad bíblica es que efectivamente, y el punto es empíricamente, Dios habita en nosotros. Y como propone C.S. Lewis, hay solo tres opciones. O estás mintiendo, o estás loco, o realmente Dios habita en ti, ¿no? Modificando un poco la idea que él propone. Entonces, o Dios no habita en nosotros, o estamos confundidos, o entonces Dios sí habita y necesariamente debe manifestarse. Y a mí me gustaría ver eso hoy. Si el tiempo me lo permite, voy a intentar ser lo más conciso y claro posible. Y pensando un poco en la capacitación de evangelismo que tuvimos hace unas semanas atrás, me gustaría empezar por aquí. Y los que vinieron a la capacitación quizás recuerden este pequeño diagrama. Parte de la evangelización contiene estas cuatro esferas, estas cuatro partes. La verdad bíblica que el mundo debe conocer, todo el Evangelio, la claridad que tenemos a la hora de exponer lo que Dios hizo por el mundo, cómo hacemos que ese mensaje sea entendible, cómo lo contextualizamos, o sea, cómo hacemos que cuando le toquemos la puerta al vecino, el vecino sepa de qué le estamos hablando. Y el cuarto elemento es el que compete a esta serie de mensajes. ¿Cómo logramos vivir sobrenaturalmente? Porque el elemento sobrenatural en todo esto es el Espíritu Santo. Y uno puede decir, bueno, eso no depende de mí a priori. Es decir, yo no manipulo el Espíritu Santo. No, obviamente que no lo manipulamos. Y a la vez sí depende de nosotros. En la medida que nos permitamos ser manipulados por Él, si se quiere. Los adolescentes que prestan atención a las clases que tenemos los sábados, Mica, Ivana, Daniela, Nora, de los que veo así rápido, conocen esta figura. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos hermenéutica, lo que debemos hacer es trasladarnos, es transportarnos del siglo XXI español al siglo I de Israel. O sea, si yo no logro adentrarme en la cultura, en el trasfondo histórico, en el lenguaje, es imposible de que pueda entender el texto. Ahora, esta no es una clase de hermenéutica, así que nuestro objetivo hoy, si bien cuando leamos la Biblia vamos a tener que hacer esto obviamente, es el sentido inverso ahora. ¿Cómo logro que un mensaje que fue radical y sobrenatural en el siglo I sea igual de radical y sobrenatural en el siglo XXI? Tenemos que lograr el efecto inverso. Esto es un ciclo, si se quiere, ¿no?
Para entender la palabra de Dios debemos entender el contexto en el que esto sucede, y para transmitir la palabra de Dios tenemos que entender el contexto en el cual vivimos. Y un poco de eso quisiera hablar. Ahora, probablemente piensen de que Gaby se confundió y vino a la clase de historia, literatura, pero a mí me gustaría que nos tomemos un par de minutitos para entender el mundo en el que vivimos hoy. El simple hecho de que vivamos en esta era, que pertenezcamos y nos relacionemos, no implica que lo entendamos del todo. Pero no podemos entender la actualidad si no entendemos cómo llegamos hasta acá. Michel de Montaigne, filósofo francés, él dijo lo siguiente: nuestro mundo acaba de encontrar otro mundo. Muy interesante esta frase. Muy visionario este hombre. La pregunta es, ¿qué mundo? ¿Cuál fue el mundo de Michel que encontró otro mundo? Bueno, estamos hablando finales del siglo XVI. Pleno Renacimiento. No tenés por qué saber todos los elementos históricos, culturales, filosóficos y humanos de este contexto, pero yo te voy a tirar algunos datos que pues, quizás te puedan ayudar. En primer lugar, la Iglesia ha fracasado. El modelo teológico de cómo Dios afecta al mundo de un gobierno teocéntrico ha demostrado fallos. No por Dios, obviamente, sino por los hombres. La Iglesia ha demostrado fallar en estas áreas y el hombre está en búsqueda de nuevas opciones. Y renace el humanismo. Y Dios sale del eje principal, ya no es el protagonista de la escena, sino que ahora el hombre está en el centro. Comienzan las artes a posarse mucho más en el hombre que sobre Dios. Recordarán un cuadro de Da Vinci, uno de los más famosos, ese que está el hombre, es como el eje, ¿no? Es la dimensión perfecta. Ahora vamos a centrarnos en el hombre. Ya no tienen tanta importancia las historias bíblicas, ya no importa tanto cómo fue la última cena, ya no importa tanto cómo Dios estuvo. No. Ahora vamos a centrarnos en el hombre ahora. Se descubrió un nuevo continente donde la gente habla otro idioma, tiene otra forma de vida, tiene otros dioses, y eso pone en jaque la filosofía actual que creía de que el hombre estaba en control de todo. De pronto descubren una nueva humanidad. Nace la imprenta, surge la Reforma, nacen los estados europeos. Acaba de nacer otro mundo. El mundo tal como lo conocía Michel de Montaigne para el año 1500, ahora está en un proceso de cambio radical. Y estos fueron los primeros pasos, hay muchos por supuesto, ¿no? Que van indicando hacia dónde va la cultura, hacia dónde va nuestra filosofía de vida. Y los españoles tienen mucho que ver en esto. ¿Cuántos saben a qué se refiere esta imagen? Vamos, Cervantes. El arte siempre, o casi siempre, es como un precursor, es como está dando las primeras noticias de hacia dónde va la humanidad. Miren lo que escribía Cervantes. Al dejar este mundo y meternos la tierra adentro, por tan estrecha senda, va el príncipe como el jornalero. Yo imagino que no sé si todos conocen Don Quijote, pero Don Quijote era un hidalgo. ¿Saben qué es un hidalgo? Hijo de algo, hijo de alguien. Es decir, por sus venas corre sangre azul. Es hijo de un rey. Y los reyes son puestos por Dios. Hasta el 1400, hasta el feudalismo. Porque ahora, a partir del Renacimiento, ya no es un rey superior a los hombres. Sí, políticamente tiene un puesto de autoridad, sí tiene lujo, sí, cierto. Pero en la escala moral vale igual un príncipe que un jornalero, es decir, un empleado que día a día va a trabajar a la planta. Valen lo mismo. Y está bien, no estoy diciendo que esto esté mal, cuidado. Y esta es una nueva forma de pensar. Es una nueva cosmovisión, es decir, hay lentes sobre la cual el mundo comienza a entender su contexto.
si Dios no elige a los reyes, y los reyes son seres humanos tales como nosotros, entonces somos todos iguales, ¿verdad? Entonces puedo empezar a pensar de que soy más especial de lo que creía. Y es cierto. Que tengo un valor único. Es cierto. Vamos a dar un salto grande en la historia. Esta pintura tristemente no está aquí, pero asumo que todos la conocen, ¿no? De malagueños, vamos. Las famosas Señoritas de Avignon, 1907. Pablo Picasso, rupturista en el arte moderno, por cierto, comienza a pintar cuadros mucho más abstractos. De hecho, si ven la figura, las primeras 3 mujeres tienen, por lo que estudié, tienen un estilo mucho más europeo, egipcio, pero estas 2 imágenes, ¿sí?, las de la derecha, ya tienen cuerpos irreales. ¿Por qué? Esto, en el arte concebido a principios del siglo XX, no se jugaba con la idea de lo abstracto. Mientras más detallista y perfeccionista era la pintura, más se destacaba el artista. Pero Picasso fue rupturista en este sentido. ¿Qué tiene que ver esto con Mateo 14? Denme un minutito, ya vamos a llegar. Ahora, Picasso decía lo siguiente: yo no dibujo las cosas como las veo, sino como las pienso en mi mente. Es decir, no es solamente una visión lineal, terrenal de las cosas, hay una percepción subjetiva, personal, que hace que no todo es como parece. Es el primer paso a un relativismo cultural. ¿Saben qué es el relativismo cultural? Lo que para mí está bien, no necesariamente para ti está bien, y lo que para ti está bien, no necesariamente para mí tiene que estar bien. El problema es que empatamos todo. El problema es que yo no puedo decir, a mí esta pintura me parece mala. Mira cómo dibujó esas caras. O sea, cualquiera persona que sepa algo de arte y pintura me diría, ¿sabes lo que pasa? Que no entendés nada de pintura. Entonces, no sos la persona apropiada para determinar si una obra es buena o mala. Porque hay juicios, hay razones que hacen que esta pintura sea buena. Da Vinci no es Da Vinci porque alguien dijo, vamos a decir que Da Vinci es un buen pintor. No, Da Vinci es un excelente artista, o fue un excelente artista, porque responde a la perfección a las reglas del arte. Entonces, no todo es subjetivo, no todo es relativo. ¿Me puede gustar más o menos? Sí, me puede gustar más o menos. ¿Puedo decir que es malo? Jamás. Y entonces, comenzamos a tener un problema porque nuestra sociedad comienza a ser incompatible en este sentido. Me gustaría abordarlo mucho más a esto, pero no me quiero ir demasiado de tiempo. Pero piensen en esto. Vivimos en una era en que la ciencia es capaz de dar respuestas, entre comillas, a todas las preguntas, a todos nuestros enigmas. Puede responder el inicio del mundo, puede responder los conflictos de la humanidad, puede facilitarnos la vida. Eso se llama verdad positiva, es decir, no hay forma de negar de que esto no es así gracias a la ciencia. De hecho, Michel de Montaigne fue el padre del ensayo. Es decir, él fue el que pensó decir, vamos a escribir en prosa, vamos a determinar la forma más apropiada de desarrollar nuestras ideas y plasmarlas. O sea, si estudiaste teología y tuviste que escribir muchas monografías, el culpable de eso es Michel de Montaigne. Teología, filosofía, lo que sea. Él fue el culpable de que ahora tengamos que escribir tesis y todo esto. Porque hay una forma lógica, coherente, de trasladar nuestras ideas. Y esta verdad positiva que la ciencia propone, es decir, todo puede ser explicado desde el conocimiento, Dios no hace falta en esta ecuación, choca con, bueno, pero pará, porque mi realidad puede ser subjetiva. Y así sucede con un montón de áreas y esferas de nuestra vida, de nuestro contexto. Es decir,
La ciencia determina, fuiste creado hombre, fuiste creado mujer, pero yo me percibo de otra forma. Bueno, sí, la percepción está claro que es subjetiva. El problema es que cuando queremos unir, o sea, es como las piezas del rompecabezas no entran del todo bien. Obviamente que es un tema muy complejo, pero esto denota que tenemos problemas a la hora de conciliar esta filosofía de vida. Queremos que haya igualdad social para todos, igualdad de oportunidades, pero, seamos generosos con el dinero de otro. Quítenle al que más tiene, y el que más tiene diga, bueno, no, pero siempre hay alguien que tiene más que yo. Entonces, esa igualdad social que anhelamos, esa utopía, que de hecho muchos filósofos dicen que la caída del muro de Berlín es el fin de la utopía moderna. Es decir, si el socialismo no dio resultado, o sea, ya está, estamos a la merced del capitalismo. Es decir, cada uno arréglese como pueda, disfrute la vida como pueda. Y en esa actualidad estamos. Otro filósofo francés, Jean-François Lyotard, dice lo siguiente: los grandes relatos ya no existen, solo quedan pequeñas historias. ¿Qué será un relato en esta definición? Bueno, permítanme que se los explique muy simple y muy resumidamente. Un relato o un metarrelato son los valores e ideales sobre los cuales toda una sociedad construye su cosmovisión y a los cuales aspira a alcanzar. La familia, 50 años atrás, era un relato real. No había una persona, salvando las excepciones, que no quiera formar una familia. ¿Por qué? Porque la familia representaba realización, esperanza, compañía, desarrollo, economía. La familia era un medio de desarrollo por el cual las sociedades y los seres humanos podían desarrollar y encontrar placer en la vida. Y le ofrecía un montón de seguridades. Pregúntenle a un chico de 20 años si piensa ser padre en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué creen? ¿Se dan cuenta que ya no existe este relato? Ya no hay grandes relatos. ¿Saben qué hay? Pequeñas historias. Bueno, si lo que tú quieres es tener una familia, me parece bárbaro, genial, perfecto. Yo quiero trabajar, crecer en mi trabajo. Ese es el relato de la actualidad. Los hijos dejan de ser un regalo y una bendición de Dios, pasan a ser un estorbo, un obstáculo a mis objetivos. Pero esto no pasó en 500 años, esto pasó en menos de 20, 30. Así, yo simplemente les di un ejemplo, porque si no puedo estar 40 minutos hablando de esto. De esta forma, el mundo va mutando y va encontrando sentido en pequeñas cosas, muy pequeñas. ¿Y por qué todo este revisionismo histórico? La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿y qué espera Dios de nosotros, su iglesia, en la forma en que nos relacionamos, nos conducimos? ¿Y qué expectativa la iglesia tiene? O mejor dicho, ¿cuál es la expectativa que Dios quiere para su iglesia con relación al mundo? Es una pregunta importante. ¿Cómo quiere Dios que yo viva en un mundo posmoderno? ¿Cómo debo relacionarme? ¿Cuál es el límite sano y correcto en esto? ¿Hasta qué punto debo formar parte? ¿Hasta qué punto debo aislarme? ¿Hasta qué punto debo vivir en este contexto? Y la respuesta en esta pregunta está en Juan capítulo 17. Así que yo les pido ahora que abran sus Biblias. Vamos a leerlos de nuestras Biblias. Tengo la costumbre de agregar todos los textos en el PowerPoint, y está bien, por si no trajeron Biblia, pero me gusta que la utilicemos un poquito. En la oración de Jesús por su iglesia, uno de los capítulos quizás más personales e íntimos de Jesús, que a la vez es un regalo, ¿no? Que alguien haya registrado una oración.
Y miren que Jesús oraba, pero esta oración valía la pena registrarla. Capítulo 17, verso 16 dice lo siguiente. Bueno, podemos pensar del 15 en realidad. Jesús le pide a Dios, por su iglesia, que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Es decir, no los expulses. No son alienígenas, no son seres aislados, pero protégelos. No son del mundo. Como yo, dice Jesús, no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, y tu palabra es la verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un montón de principios y verdades que están en este texto. A mí solamente me gustaría destacar las que Jesús espera, porque esa es la pregunta. ¿Qué espera Dios de su iglesia con el mundo? Bueno, rápidamente. Lo que Dios espera de nosotros es que no pertenezcamos a este mundo, sino que vayamos. Y hay una diferencia, porque obviamente si debemos ir es porque no estamos y no somos. Entonces hay un equilibrio entre esto no es mi naturaleza, no es mi sitio, no es mi patria, pero es mi deber estar en él. De hecho, no es solamente un anhelo de Jesús, es un mandamiento. Ir al mundo. Lo que Dios espera de su iglesia es que por nuestras palabras otros crean en Él. Eso está en el versículo 20. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú. De esto habló David el domingo pasado. Lo que Dios espera de su iglesia es unidad. Una unidad espiritual en un mundo terrenal. Y por último, esto es lo que mencionó Nico, que cada creyente habite en la Trinidad. Que también ellos, dice el verso 21, estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que Dios espera de su iglesia es que vivamos sobrenaturalmente. Permítanme decirlo de esta forma. Lo que Dios espera de su iglesia es que haya evidencias de que el Espíritu Santo habita en nosotros y ese sea el medio por el cual otros lleguen a conocerlo. ¿Cómo? Bueno, pensemos un poquito en cómo Jesús se relacionó con su mundo. Pensemos un poco en el mundo de Jesús. Iba a utilizar algunas citas del libro de Samuel Pagán sobre el contexto en el que Jesús vino a Israel, pero no quise, me parecía demasiado largo. Pero pensemos en la desigualdad social que había en la Palestina del siglo I. Las enfermedades, la inseguridad, la opresión, la persecución política. Pero no solo eso, era un sitio en el que convergían tres culturas. La cultura propia, judía, la cultura helenista, es decir, la herencia de los griegos, y la cultura romana, lo cual hace un contexto muy complejo. Sin embargo, a pesar de esta variedad, de este cóctel de culturas y conflictos, Jesús supo relacionarse con su mundo, con su pequeño mundo en Palestina. Ahora, obviamente, que esto no es sencillo y que tiene sus consecuencias. La forma en que Jesús se relaciona se ve claramente en Lucas 15, en el prólogo de la parábola, o de esa parábola dividida en tres, conocida como el hijo pródigo. La introducción es
fariseos murmurando, este come con pecadores y publicanos. ¿Ven cómo se relaciona? ¿Ven la conexión de Jesús con su mundo? Y eran la escoria de la sociedad. Pecadores y publicanos, rechazados socialmente y religiosamente. Y Jesús tiene relación con ellos. De hecho, tiene a uno de ellos entre sus filas. Jesús se relaciona con una mujer de Samaria. Es como si yo sé que es muy exagerado lo que voy a decir, ¿no? Pero para que hagamos este salto, ¿no? O bueno, miren, es como si un judío se encontrara con un palestino hoy, en pleno conflicto, ¿sí? Imagínense, un judío que vive cerca de la frontera de Gaza, choca con el coche y la persona a la cual chocó es un palestino, ¿no? ¿Qué pasará ahí? El contexto cultural es, ¿cómo te atreves a pedirme agua? Es contracultura. No funciona así la gente. No es el mundo en el que vivimos. Ningún judío con aspecto de rabí se dirige a una mujer y sobre todo comparte el mismo vaso. Miren el nivel de racismo y violencia que había. Para los judíos era, no, si compartís el vaso con un samaritano, estás en pecado. Estás contaminado con su pecado. Ese nivel de intolerancia, violencia y dificultad social existía. Pero Jesús sabe trascender la cultura, las barreras religiosas y relacionarse sobrenaturalmente. ¿Saben qué cosa era también contracultural? Que un maestro lave los pies de sus discípulos. Él no es ajeno a la cultura. No, él entiende a la perfección. Pero vive en ella de una forma diferente, disruptiva, llamativa. Eso genera cambios, genera pequeños, no sé cómo decirlos, pero son como pequeñas bombas espirituales que se detonan en los sitios a los que él va. Hay más, pero bueno, vamos a avanzar un poco. La pregunta ahora sería, bueno, Jesús logró esto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y aquí tiene sentido para mí Mateo 14. Aunque les confieso, yo sé que el texto no aborda este tema, pero me voy a permitir utilizarlo un poco para demostrar algunos puntos. Así que, ¿qué tal si vamos a repasar el capítulo 14? No vamos a leerlo completo, obviamente, pero este es de mis relatos favoritos del Evangelio de Mateo. Y el capítulo 14 comienza con un comentario que nos aporta el evangelista sobre lo que está pasando. De hecho, si prestan atención, verso 1, esta es la importancia, miren, para mis alumnos de hermenéutica de los adolescentes. Fíjense lo importante que es un versículo para darle sentido a todo un capítulo. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus siervos, escuchen, este es Juan el Bautista, quien resucitó de los muertos. Y lo primero que pensé es, pará, Herodes es el tipo más corrupto, desagradable. Sí, y ahora lo vamos a ver por qué digo esto. Y sin embargo, él es consciente, este tipo tiene algo sobrenatural. Este hombre cree en milagros, ¿no? Más allá del contexto religioso en el que esto sucede. Pero cree que un hombre resucitó de los muertos y se lo adjudica a Juan el Bautista. ¿Por qué? Y esto es como en las películas, ¿vieron esos saltos en el pasado que como que el protagonista hace clink, 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 clink y recuerda algo? Bueno, eso es lo que está haciendo Mateo. Está haciendo un paso atrás para decir, bueno, mira, hace un tiempo lo que pasó es que Juan el Bautista le dijo, no podés acostarte con la mujer de tu hermano. Por eso lo apresó. Y mientras estaba preso fue el cumpleaños de Herodes. Herodes es la dinastía herodiana son de los reyes más extravagantes, despreciables que tuvo
el reino hebreo. Obviamente que la fiesta, se imaginarán que no fue a las 10 de la mañana hasta las 2, fue un pequeño brunch ahí, picaron algo y cada uno después se fue a su casa. No. Días, banquetes, lo que se imaginan seguramente estuvo presente en esta fiesta. Al punto tal que la hija de su esposa se levanta y comienza a alzar, y el verbo griego es erótica, o sea, creo que en la actualidad podemos imaginarnos un poco lo que sucedió, ¿no? Literalmente, o sea, es la hija de tu mujer que ya está en pecado, comienza a bailar, y este hombre lo que hace es, pedime lo que quieras que te lo doy. ¿Sabes lo que quiero? Su esposa dice, este hombre, este Juan el Bautista está poniendo en peligro mi vida. ¿Por qué no le decís que te dé su cabeza? Y esto a Herodes le generó un conflicto, porque Herodes sabe de que Juan es considerado un apóstol para el pueblo. Entonces teme, porque sabe que esta decisión le va a traer graves problemas políticamente. Pero como dio su palabra, ahora debe cumplirla. Envía un verdugo a la cárcel, decapitan a Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, y el texto dice en el versículo 10, decapitó a Juan en la cárcel, y su cabeza, dice esta versión, fue llevada en un trinchero. ¿Saben lo que es un trinchero? ¿Vieron esas campanas? ¿Ven que este hombre es despreciable? ¿Se dan cuenta el nivel de inmoralidad que tiene esta historia? Acaban de asesinar a un hombre inocente por no quiero ser de cortés, pero porque este hombre se sintió erotizado por la hija de su esposa. Le cortaron la cabeza a un hombre inocente. Le informan a los discípulos de Juan, entierran su cuerpo y le informan a Jesús. Versículo 13. ¿Se dan cuenta la intro que tiene este capítulo para llegar a esto? Vamos a ponerlo en el lugar de Jesús ahora un minuto. Te llega la noticia de que acaban de decapitar a tu primo. Y vos sabés cómo lo decapitaron. ¿Qué sucede? Necesito estar solo. Se retiró de allí en una barca a un lugar apartado y solitario. Necesito tiempo. Hay que procesar esto. Y miren lo que pasa. En cuanto lo oyeron las multitudes, los siguieron a pie. Otras versiones dicen, cuando lo supieron de que Jesús estaba en esta región, fueron hacia donde él estaba. Imagínate en un funeral en el cual estás profundamente herido y necesitas desahogar, y hay 15.000 personas que te están buscando. Necesitamos panes y peces. ¿Qué harían? Bueno, yo no sé exactamente qué haría, pero sí puedo saber lo que hizo Jesús. Al salir, verso 14, vio una gran multitud de gente y se enterneció por ellos y sanó a sus enfermos. Verso 15. Al atardecer. ¿Por qué, Mateo, es necesario que me digas que al atardecer se acercaron a él sus discípulos? Bueno, esta es mi conjetura. Esto es Biblia de Comentarios de Gabriel Cabrera. Esto no lo puedo asegurar, pero mi percepción, que obviamente Juan fue decapitado de madrugada. Nadie va a decapitar a Juan el Bautista, un profeta a la luz del día, delante de todo el pueblo. Esto fue hecho en secreto. ¿En qué horario le informaron a Jesús? ¿Primera hora de la mañana? ¿5 o 6 de la mañana? Y al salir vio una gran multitud. Y al atardecer se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es solitario y pasada la hora. Despide pues a la multitud
¿Cuántas horas lleva Jesús atendiendo gente? ¿Cuánto? Bueno, lo suficiente como para atender a 15.000 personas, 20.000, no lo sé. ¿Cuánto demoran en vacunarse hoy? ¿Cuánto dura una cola de 15.000 personas? Familias, niños. Pensemos esto. Antes de responder la pregunta, ¿cómo quiere Dios que nos relacionemos con el mundo y la cultura? Bueno, pensemos en la forma incorrecta. ¿Cómo Dios espera que no nos relacionemos? Bueno, yo sé amar a mi cultura. Yo sé amar a mis hermanos, porque aquellos que me caen bien y me respetan y no se oponen a mí, son fáciles de amar. Claro, lo mismo, los nazis también se amaban entre ellos. Los terroristas también, creo que en cierta medida se llevan bastante bien. Entonces el punto no es, yo tengo amigos. Ahí no está lo sobrenatural. Eso es lo natural. Esta cita de Henry Nouwen me voy a permitir moverla un poquitito de su contexto, aunque creo que tiene una gran significancia. Pero creo que puede ayudarnos a entender la forma en que hoy tendemos a relacionarnos. No solo a relacionarnos, sino creo que esta es gran parte de la filosofía con la cual vivimos en Occidente. Piensen esto. En nuestros contactos con los demás, si somos personas insatisfechas, que no sabemos, que no aprendimos a depender de Dios, voy a parafrasear un poco la idea que él propone, si no logramos ese nivel de dependencia, seremos pobres y ansiosos, pegajosos y sofocantes, dependientes y sentimentales, disfrutadores y parásitos. Porque sin este nivel de dependencia y crecimiento en Cristo, veremos a los demás solo como personas para usar. Tenemos un estilo de vida descartable. Esa es la palabra. En la medida que tengas algo bueno que ofrecerme, me sirve. ¿Tenés amistad? Sí. ¿Tenés tiempo? Sí. ¿Me podés dar placer? Sí. ¿Dejás de ofrecerme? Listo, hasta luego, gracias. Que pase el que sigue. Somos, ¿vieron como la caja registradora del Mercadona que pip, pip, pip? O sea, pasa. Así con todo. A ver, el entretenimiento es totalmente descartable, nuestra lectura es totalmente descartable, nuestras amistades son descartables, nuestras relaciones sentimentales son descartables, las familias son descartables. Son medios, son pequeñas dosis que yo voy tomando, que me voy inyectando, que me anestesian. Y bueno, en la medida que esta persona me dé felicidad, está bien. Pero yo no quiero un compromiso a largo plazo, yo no quiero enrollarme toda la vida, yo no quiero estar pendiente y ocuparme del otro. Consumo y descarto, consumo y descarto. La pornografía es eso. De hecho, la razón, uno de los grandes conflictos que el hombre enfrenta es, tratan a las mujeres de la misma forma en que consumen pornografía. Obviamente que no lo hacen explícitamente, pero la mujer también, no estoy diciendo que no, pero digo que el hombre lo consume desde ahí. Comienza a construir su mente a partir de esta idea. O sea, me da placer, listo. Eso, de hecho, tiene un nombre hoy en día. No sé si universalmente, en Argentina dicen touch and go. O sea, ya está concebido y nadie se cuestiona esto. Nadie dice, no puede ser de que usen las personas como objetos para su placer egoísta. No, pero de hecho hay una aplicación, se llama Tinder. Miren qué incorporado está en la cultura esto. Parásitos. Voy chupando lo que tenés para ofrecerme, lo poco que tenés para ofrecerme. Cuando ya no tenés más nada, fuera. Creo que una de las formas en las que podemos vivir sobrenaturalmente es imitando el modelo de Jesús.
Es aplicando la última canción que hicimos. Quiero ser un siervo para tu gloria. Bueno, ¿querés imitar a Cristo? ¿Sí? ¿Querés tener la misma mentalidad que Él? Bueno, hay varias cosas que este relato nos muestra acerca de Jesús que quiero ver rápidamente. En primer lugar, una persona sobrenatural es capaz de ser interrumpida. Aún es capaz de atender el teléfono de buen humor cuando está durmiendo la siesta. O es capaz de atender gente cuando estás en un velorio. Una evidencia de que tenemos a Cristo y que podemos, o una forma en la cual podemos vivir sobrenaturalmente, es ser misericordiosos con los demás, incluso durante la crisis. Versículo 14. Sintió misericordia por ellos. Vio la multitud y dijo, esta gente realmente necesita de mí. Algo que podemos ver es que se entrega completamente. Bueno, la cruz es el reflejo de esto, ¿no? ¿Sí? Me entrego, me dispongo, me doy. ¿Qué distinto es esta forma de relación con las relaciones egoístas que construimos hoy? Fíjense que Jesús no está pensando en lo que estas personas me pueden ofrecer. Él piensa primero, esta gente necesita algo que yo sí puedo ofrecerles. De hecho, esto es cómo Dios obra en nosotros. Ahora lo explico. Una forma de relacionarnos sobrenaturalmente con el mundo es siendo repartidores de panes y peces. Porque si leemos el relato con atención, los discípulos le dicen algo sumamente coherente. Jesús, son las 6 de la tarde, está oscureciendo, esta gente no pertenece a este sitio, debe volver a sus aldeas, están hace horas aquí, diles que regresen. Y Jesús le dice, no tiene necesidad de irse. La necesidad de esta gente no es volver a su casa y a comprar comida, no. La necesidad de esta gente es que vosotros mismos les deis de comer. Eso significa que nosotros tenemos algo que ofrecer y debemos darlo. No tienen necesidad de ir, dice el versículo 16, dadle vosotros. Lo siguiente, piensa en esto, ¿no? 10.000 personas, yo no sé, yo digo 10.000, pero para mí eran más. Hay 5.000 hombres, por cuenta fácil digo, hay la misma cantidad de mujeres, sumen niños, ancianos, no sé cuántos creen que había. Ahora, vamos a decir 5.000, solamente por decir, ¿no? 5.000 personas. Ok, tenés que darle de comer. ¿Qué es lo más natural que harías? ¿Qué es lo más común y lógico? Bueno, a ver, empecemos a recolectar comida y dividamos en partes iguales. O sea, seamos socialistas, básicamente, ¿no? En el buen sentido de la palabra. A ver, distribuyamos esto lo mejor que podamos. Muy bien, vamos a ver qué tiene el pueblo para darnos. 5 panes y 2 peces. O sea, lo que denota, o sea, la razón por la que Mateo incluye esto es decir, ¿se dan cuenta que esta gente está en necesidad? Miles de personas, de verdad, 5 panes y 2 peces. ¿Eso es todo lo que hay? Bueno, eso es un poco el estado en el que estamos delante de Dios, ¿no? En la forma en la cual nos acercamos a Él. O sea, ¿qué tengo para ofrecerte? Sí. De entre 20.000 personas podemos recolectar 5 panes y 2 peces. Eso es lo que tenemos para ofrecerle a Dios. Pero bueno. Jesús obra el milagro. Jesús hace lo sobrenatural. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Obviamente nosotros no. Pero siempre que Dios bendice a alguien, lo hace con el fin de bendecir a otros. Siempre, siempre, siempre. En toda la Biblia, cada vez que Dios actúa en favor de alguien, su objetivo es afectar a su entorno. Siempre. Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiendo los panes, los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Ven cómo ellos son canales? Ellos no hicieron nada acá. No hicieron absolutamente nada. Pero son los encargados de dividir panes a miles de personas.
Y uno dice, bueno, entonces ser cristiano implica dar toda la vida, implica aceptar gente, implica recibir cuando estoy en crisis, implica sacrificarme durante todo un día, implica que debo hacer un montón de cosas muy difíciles para que la gente crea en Dios. En parte sí, y el Evangelio dice esto, y yo no voy a negar esa verdad, pero lo que sí quiero resaltar es el versículo 20. Y comieron todos y se saciaron, y de los sobrantes de los trozos recogieron 12 cestos llenos. ¿Para qué? ¿Para qué este detalle, Mateo? El problema es que creo que le creemos más al mundo cuando dice que es mejor recibir que dar, cuando la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Porque lo que la Biblia demuestra es que somos más beneficiados nosotros al darnos por otros que simplemente por recibir. Y eso hace que yo despierte pasión, es decir, yo le encuentro el gusto, es decir, qué bueno que está sacrificarme por otros. Porque vos no tenés idea de cuánto me estás ayudando en que yo aprenda a ser más como Cristo. No tenés una idea de cuánto disfruto ahora ser alguien que da. Y está perfecto recibir. De hecho, vamos a Cristo para recibir. Sí. Pero cuando recibimos de Cristo, lo que sucede ahora es, tenés la capacidad de dar a otros y enriquecerte dando. Qué irónico, ¿no? Enriquecerte dando. ¿Se dan cuenta de la ironía de esa frase, no? Se vuelven como saqueos. Su riqueza ahora no está en acumular. Sí, como no, tomá. Encantado. Lo último que digo, ya con esto cierro, súper rápido. Hace 2 años cuando estuve una semana con Gemma y Rex en Ligonde, ahí trabajando en el alojamiento de Justinen para los peregrinos, teníamos a un fisioterapeuta que se había ofrecido a servir a la gente que venía, imagínense, ¿no? Gente que viene caminándose días, semanas, meses, a tratarlos de los pies. A gente que viene caminando, ¿no? Cuando les decíamos a la gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomá, te firmo, te pongo el sello, tenés una limonada. Ellos, ay, qué bueno, qué amable, café, agua, baños, limpios. Mirá qué bueno, no puedo creer. Y cuando decíamos, pero tenemos también un fisioterapeuta que está encantado de atenderte. No, ¿en serio? Sí, y es profesional, sí, es de Estados Unidos. No lo podían creer. ¿Cómo un fisioterapeuta? Qué bueno. Y él atendía, le tocaba los pies a todo el mundo. Un dulce de leche, este hombre, un gigante así, norteamericano. Yo lo tenía que traducir, porque obviamente el norteamericano no hablaba muy bien español, entonces yo le tenía que dar una mano en la traducción. Y todo el mundo contento de que no, sí, tengo los pies reventados, no puedo ni caminar. Pero la gente agradecida y consciente de que él estaba haciendo un bien por filantropía, por buena acción, como, bueno, claro, te viniste aquí para eso, ¿no? Viniste aquí para atender a la gente por buena voluntad. Lo natural es que me atiendas. Lo natural es que recibas, si eres fisioterapeuta, que hagas un servicio a la comunidad y te entregues tu profesión a la gente. La semana pasada vino una persona, mientras estábamos con los adolescentes, y dijo, mira, la atendió Priscila, que tengo un problema de que yo sé que ustedes que son evangélicos son diferentes que los católicos y mi familia está en problemas y demás. O sea, estaba pidiendo ayuda, ¿no? Y si piensan un minuto en esto, ella da por hecho que por ser cristianos debemos asistirla. Lo natural es que los cristianos sean generosos y compartan su dinero. ¿Por qué los mendigos se ponen a la puerta de la iglesia? Lo natural es que actúes correctamente. Pero lo sobrenatural se evidencia en las cuestiones más básicas, sencillas, y diría intrascendentes de la vida. Es decir, cuando nadie se lo espera, esta persona es capaz de hacer un milagro.
¿Cuál es el milagro? Te quiero conocer y no tengo ningún interés personal. Simplemente quiero ofrecerte compañía. Pero no querés dinero a cambio. No. Pero no estás pensando en venir a mi casa. No. Pero seguro que no querés trabajar en la misma empresa que yo. No, la verdad que no. ¿No vas a hacer una larva conmigo? ¿No vas a chuparme? No. Eso no lo conozco. Es un ejemplo, pero ínfimo, de cómo podemos mostrar al Espíritu Santo. Podemos mostrar, sí, mirá, ¿querés que te diga por qué el Espíritu Santo vive en mí? Porque soy capaz de lo que dijo Leo. Soy capaz de amarte, aun cuando la cultura dice que no debería por qué. En una cultura individualista, subjetiva, en la que cada uno está encerrado en su teléfono móvil, alguien que mira hacia el costado y es capaz de amar a alguien como Jesús amó a los leprosos, como Jesús amó a un Zaqueo, a un Leví, eso evidencia este tipo no es normal. Y eso espera Dios de nosotros. Los dos versículos que les mostré, los versículos previos a esto, miren. ¿Está? Los versículos previos a esto dicen justamente lo que yo digo. Una evidencia de que sos hijo de Dios, debes amar a tus enemigos. Además de ser imposible, es algo que se logra, si recuerdan, en ese gráfico que les mostré al comienzo, cuando todo nuestro kit evangelístico le agregamos el elemento que no manipulamos, el Espíritu Santo. Y entonces, claro, todo lo que hago está afectado por Él. Y de esa forma podemos transitar el mundo como peregrinos, dejando nuestra huella a cada sitio en el que vamos. Esa es la forma en la que deberíamos relacionarnos como iglesia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu trato hacia nosotros. Gracias por tu deseo incapaz de detenerse en que nos relacionemos contigo y nos relacionemos con el mundo. Señor, santifícanos en tu palabra. Santifícanos en la verdad. Guárdanos de modo que nos relacionemos con este mundo, afectándolo para tu gloria. Y que otros crean en ti por nuestras palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.